Saludos amigas y amigos, bienvenido a Dos en Altavoz y más. Hoy día nos encontramos en el Museo del Generalísimo Ezequiel Zamora, donde vamos a compartir lo que son las historias, leyendas a lo típico venezolano. Esperemos y esperamos que lo disfruten. ¿Sí o no, Pelusa? Sí, hola queridos altavoces, ¿cómo están? Bienvenidos, felices de estar nuevamente compartiendo aquí con ustedes. Efectivamente, como dijo Cielo, un programa muy rico, un programa que nos encanta porque siempre es tema de reuniones, tema de que cuando estamos haciendo un sancocho, cuando estamos haciendo una parrilla y se nos cae la tarde, entonces comenzamos nosotros aquí simplemente, alguien toca el tema de algún cuento, alguna leyenda, que siempre surge por aquí y nos encanta y nos fascina, aunque nos asuste y nos dé un poquito de miedo. Venezuela, cielo, es un país que tiene una riqueza cultural y un folclore espectacular, muy rico, muy variado, debido por supuesto a toda esta riqueza de cultura que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Y precisamente entre todas estas tenemos todo lo que es el tema de las leyendas, de los cuentos, Los mitos. entendiendo por lo menos aquí ahorita como leyenda esa narrativa que trata temas sobrenaturales o naturales en algunos casos, con la mezcla de ambos, y se transmite de generación en generación, y tanto es así que de hecho hay cuentos que uno conoce desde niño y que uno, aunque no los haya vivido, uno tiene por certeza de que eso fue así, de que eso ocurrió, y entonces nosotros aquí este día le vamos a estar comentando de algunos, de los, como quien dice, los más conocidos de nuestra hermosa tierra. No, y lo importante, Pelusa, es que no se pierda esa tradición, pues. Es algo que nos marca a nivel mundial a los venezolanos y que, como siempre he dicho, cuando se pierde la memoria, se pierde todo. Exactamente. Bueno, comienza tú, Pelusa. Muy bien, vamos entonces con la primera leyenda. Y vamos a hablar del Achador Perdido. El Achador Perdido es una leyenda que nace en San Fernando de Ospino. Y resulta en el estado portuguesa. Y se dice que ahí existía un hombre que tenía como oficio ser leñador. Entonces un Viernes Santo a él se le ocurrió salir a buscar leña, madera, para fabricarse su propio ataúd, porque él sospechaba que podía morir. Resulta que al salir de su casa había una tara tipo saltamonte negro pegado en la puerta de la casa, y eso era considerado en esa zona o en los llanos de mal augurio, pero él no lo tomó en cuenta y salió a cortar madera, cosa que eso estaba muy mal visto porque el Viernes Santo, por ser un día muy sagrado, estaba prohibido cortar leña porque era como cortar el mismo cuerpo de Cristo. Cuando el hachador le da el primer hachazo a la madera, le cayó como una maldición y él quedó simplemente como perdido, y desde ese entonces él quedó vagando por los llanos venezolanos, él quedó penando, y se dice, muchos leñadores o agricultores dicen que hay épocas en la Semana Santa cuando se escuchan hachazos tenebrosos, y resulta ser que ellos presumen que el hachador perdido se hace presente para ahuyentar a aquellos que están buscando caza furtiva o daño a la naturaleza, y es precisamente hacia ellos quien va dirigido ese espanto. Ahí tenemos entonces nosotros la historia y la leyenda del hachador perdido. Muy interesante, Pelusa. Ahora hablemos de la Sayona. Wow. En realidad es un cuento de los llanos, ¿ok? Cuenta la historia de que esta era una mujer de nombre Casilda, la cual estaba casada con un llanero, recio, fuerte, pero lo que sucede es que este llanero, cuando dormía, siempre mencionaba o daba el nombre de una mujer, ¿no? Y ese nombre era el mismo nombre de la mamá de su esposa. Y eso era todo el tiempo, todo el tiempo. Trajo como consecuencia que Casilda llegó a pensar que su mamá y su esposo tenían un romance, tal cual. ¿Qué hizo Casilda? Simple, mató a su esposo y al día siguiente buscó a su mamá y le dio de baja, también la mató. Simple, pero antes de morir su mamá
su mamá la maldijo, le dijo una maldición, sentenciándola para el resto de su vida. Ahora, ¿qué sucede? Que dicen las historias que todo hombre infiel le va a salir la sayona y va a ser su sentencia de muerte. ¿Por qué le dicen la sayona? Porque, bueno, usa un traje blanco, largo. Ese era el traje que usó cuando hizo sus 2 asesinatos. O sea que nosotros los hombres, cero de infidelidad, porque nos puede salir la sayona. Tú sabes que aquí en Cuba hubo un año en la que fue muy frecuente y llegó a salir, aquí había un periódico que se llamaba o se llama La Voz de Guarenas, y en la prensa llegó a salir en muchas ocasiones que aquí hay una avenida muy famosa, la avenida Perimetral, conocida así popularmente, y allí se estaba comentando que se estaba apareciendo la sayona. Realmente es una leyenda que nace en los llanos venezolanos, pero nadie está excepto, ningún hombre infiel donde quiera que esté, está excepto de que se le aparezca la sayona en cualquier totalmente, parte. totalmente. De hecho, yo soy andino y en los Andes esa leyenda, ese mito es totalmente creíble. Cuando se habla entre las conversaciones de nosotros, los hombres, los machos, y se habla de infidelidad o algo así, cuidado con la sayona, cuidado. Es que de hecho, Cielo, fíjate que lo que se comenta muchísimo es precisamente, todo esto nace, y ahí está lo rico de este folclore, es que precisamente esto no son leyendas de ahora, estos son leyendas que nacen cuando, imagínense, estas poblaciones se alumbraban apenas con un farol de gasoil o con todas estas cosas. Entonces me imagino que estas leyendas fueron inventadas por mujeres en las que querían evitar que sus maridos se salieran de farra en las noches y empezaron por allá a tejer este tipo de leyendas y para que se asustaran, para que no salieran, porque qué casualidad que es cuando todas estas calles estaban en penumbra, en el caso de la sayona, precisamente se le presenta no a las mujeres, sino a hombres parranderos, hombres infieles. Entonces, por allí viene toda estos cuentos, estas leyendas tan sabrosas que surgen es cuando prácticamente todavía vivíamos en algo de oscuridad. Bueno, lo que yo sí les digo, amigos, es que si yo hubiera vivido en esa época y esas calles oscuras, tenebrosas, con un farol prendido, punta de vela, y me dicen que si soy infiel y me sale una mujer o me sale la sayona, ay papá, olvídalo, bórralo, derechito por el camino. Bueno, ahora vamos con más historias. Muy bien, y seguimos con nuestra historia. Como verán, cambiamos de ángulo, porque es que aquí en el Museo de Ezequiel Zamora, esto está precioso, tiene unas áreas verdes lindísimas y de verdad que estamos aquí rodeados de plena naturaleza, muy lindo, muy espectacular. Bueno, Cielo, continuamos con otra bastante conocida por todos ustedes, y es la historia de La Llorona. También es como triste, pero es una de las más aterradoras que nosotros desde niños conocemos, ¿ok? Se dice que La Llorona es el alma en pena de una mujer que ella tuvo romances con un soldado, un romance de días. Tuvo ese romance con un soldado y la chica queda embarazada. Resulta ser que cuando ella da a luz, el soldado se fue, la abandonó. Entonces ella tiene a su bebé, pero obviamente siendo tan joven, tan inexperta, tan asustada, ella se empezó a desesperar con el llanto del bebé. Ella no sabía cómo atender y cómo calmar al bebé, se desesperó, entró en crisis y ella mató a su bebé. Cuando ella vuelve en sí y se da cuenta de lo atroz del crimen que había cometido, ella empieza a gritar y a llorar, y los vecinos, su familia, cuando la escuchan, se dieron cuenta que algo pasaba. Cuando se acercaron y vieron lo que ella había ocurrido, su familia completa la maldijo. Ella salió corriendo y se dice que ella vaga por los llanos también venezolanos, y es muy frecuente verla. Quienes la han visto dicen que es una mujer con una larga cabellera negra, de piel blanca. Ella sale con una batola blanca y como con un manto negro encima, y lo que la caracteriza y la hace diferente a la sayona es que ella
quienes la han escuchado, ella siempre va gritando, ella lleva un bebé en brazos y ella siempre va gritando es, mi hijo, mi hijo. Ustedes se imaginan escuchar eso. Yo recuerdo, una tía por parte de papá vivió muchos años en Acarigua, yo estaba pequeña. Y me acuerdo que mi tía, en una oportunidad que la fuimos a visitar, se le ocurrió la genial idea de contar esa noche que ella en esa semana había escuchado y había visto la sombra de la Llorona y la habían escuchado esa noche. Cielo, yo lo que quería era huir por la derecha. Yo quería que mi papá agarrara ese carro y nos trajera otra vez de nuevo para Cuba. Yo esa noche no dormí. Me acuerdo que yo estaba con los ojos pelados todo el tiempo viendo por la ventana a ver si veía la bendita sombra. Pero es muy frecuente y hay mucha gente que asegura haberla visto y haberla oído. Entonces, bueno, es una de las leyendas más tenebrosas que nosotros tenemos aquí. Yo particularmente soy miedosa con esto. Yo soy de las que escucho un ruido y aguanto la respiración hasta que se me ponen los labios morados, pero no me muevo, todo esto. Entonces, esta es una de las tantas leyendas. Por supuesto, también, cielo, si ustedes conocen alguna leyenda, algún cuento, algún hecho paranormal que alguno de ustedes haya vivido o que conozcan, déjenlo en los comentarios también para nosotros enterarnos de todo eso que ha pasado, porque cuentos, leyendas, historias, hay muchísimas y cada uno tiene su propia versión. Perfecto, Pelusa. Bueno, vamos con la historia, la leyenda del Silbón. O palabras mayores. Otra historia de los llanos venezolanos. Evidentemente, en esta zona de Venezuela, Pelusa, son la mayoría de las historias. Sí, me imagino que también es Por eso, la lo época. que estamos hablando por la época, por la geografía, por el tipo de vida que llevaban, ¿no? Tal cual. La historia, un poquito más, un poquito menos, pero cuenta la historia que era un muchacho de un carácter muy fuerte, muy rebelde, y le indica a su padre, oye padre, hoy quiero comer venado. Y el padre, para complacerlo, sale de cacería. Dura todo el día tratando de cazar un venado, pero lamentablemente no lo logró. Cuando llega a la casa, él le indica a su hijo, hijo, no pude. El muchacho, con ese temperamento tan rebelde, que estaba un poquito tocado, También, totalmente un poquito tocado, asesina al papá. Uy. Le extrae las tripas. le extrae las tripas, pero no le dice a nadie y se la da a la mamá para que la cocine. Ay, por favor. Porque él quería era comer tripas de venado. Cuando la mamá cocina, se da cuenta de que estas tripas no son de venado. Y le pregunta al hijo, ¿de dónde las sacaste? Y el hijo le cuenta, maté a mi padre. Así es simple. La mamá le cuenta a su papá y el abuelo del niño lo agarra, del niño, del muchacho. Lo agarra, lo amarra en un pedestal y lo pica. Lo va seccionando por partes. Y unos perros se lo comen. Vivo, todo esto vivo. Pero aparte de eso, el abuelo lo maldice. Y le dice, a partir de ahora vas a aparecer por todos los caminos de Venezuela con un costal donde vas a cargar los huesos de tu señor padre y en penumbra todo el tiempo. Y de una manera de identificar y una forma de saber que el silbón está cerca es porque tiene este sonido característico. Así se dice que cuando tú escuchas el sonido cerca, es el que está lejos. Okay. Pero cuando tú lo escuchas lejos, es que está cerca. Se dice que la figura es de un muchacho alto, fuerte, con un costal cargando los huesos. Y esa es la historia del silbón, amigos y amigas. Imagínate, qué susto, por favor, ¿no? Oh. Ok, y continuamos. Vamos a ver quiénes de ustedes conocen esta leyenda que le vamos a mencionar en este momento. Y se trata de la monja de la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Dicen que no hay estudiante que esté en la Escuela de Comunicación Social que no se haya topado con este espanto, ¿ok? Y ella normalmente
tiende a aparecerse es en la sala de fotografías. Eh, Cuando la Universidad Central fue inaugurada, el edificio que tiene la Escuela de Comunicación Social y Nutrición, allí quedaban las residencias femeninas. Y donde está la Escuela de Artes y Estadísticas eran las residencias masculinas. En el gobierno de Pérez Jiménez, le pidió a unas monjas que se encargaran de atender las residencias femeninas para evitar, tú sabes, que no existiera ese tipo de encuentro entre los muchachos y las muchachas y todo esto. Pero sucedió que una de las monjas se enamora de un bachiller, pero el muchacho, chamo al fin, no le hizo caso a la monja y ella, de despecho, decidió ahorcarse en lo que es el laboratorio de fotografía ahorita de la Escuela de Comunicación Social. Y se dice que ella aparece allí. ¿Cómo saben los muchachos cuando se está haciendo presente el espíritu de la monja? Porque ellos dicen, cielo, que empiezan a sentir como una angustia, como un escalofrío angustiante, y ya ellos saben que justo en ese momento es que de voltear se van a encontrar ellos con ese espectro. Entonces imagínense, para los muchachos que estudian ahorita, hagan ese experimento, acérquense, quien quita, aquellos que sean curiosos, yo no lo hago, pero los que sean más curiosos, acérquense al laboratorio de fotografía y hagan el experimento, a ver si de repente logran ver el espectro de la monja por allí, y nos cuentan, nos dejan en los comentarios a ver si hicieron ese experimento. Está bien, interesante, Pelusa, interesante. Sí, señor. Bueno, amigas y amigos, voy con esta leyenda. De hecho, en lo particular, viví un capítulo, no llegué a verla, pero sí compartí con compañeras, en ese momento y compañeros, que salieron corriendo y se escuchó el comentario de que estaba la enfermera. Voy a hablar de la leyenda de la enfermera del JM de los Ríos. El JM de los Ríos es el hospital especializado en puros niños, sí, principalmente ubicado en San Bernardino, Caracas, ¿ok? La leyenda es sencilla. Se habla de una enfermera vestida de azul con su gorro de la Cruz Roja. Se dice que el año 1937, prácticamente que fue inaugurado el hospital, y la enfermera recorre todos los sectores del hospital, los pasillos, principalmente terapia intensiva, los más delicados. Y resulta que la enfermera siempre sale a los doctores o al mismo personal de enfermería para avisar que tal paciente está delicado de salud. Entonces el personal corre y lamentablemente siempre fallece esa persona. Hay muchas anécdotas, pero puedo recordar el de una doctora que estaba de guardia en la madrugada y sale la enfermera y le toca la habitación de la doctora que estaba de guardia y le indica, el paciente tal está delicado. La doctora sale corriendo, tenía leucemia el niño, y justo cuando llega, el muchacho fallece. La doctora, que era nueva, pregunta e indaga, nadie supo decirle nada. Y sencillamente cae en esta leyenda y en este mito. En lo personal, hace muchos años tuve que hacer un cursillo de emergencia pediátrica. En verdad que fue excelente, de verdad, un aplauso a todos el personal de salud que elabora pediátricamente, porque no es fácil lidiar con los niños quemados, es difícil en realidad. Pero el hecho es que estaba de guardia, me tocó una guardia, y resulta que veo que la gente corre para allá, enfermeros, seguridad, todo, y resulta que la enfermera había aparecido en uno de los pasillos, avisando que un paciente estaba muy delicado. Lamentablemente ese paciente falleció. O sea, que ellos como que presienten, ella avisa es cuando ya el paciente va a morir. Sí, bueno, hasta los momentos en las investigaciones que se hizo para este podcast, ella aparece es para avisar que va a fallecer. No ha habido evidencia de que se haya salvado, que haya avisado, no. Es como en el momento de los últimos instantes de ese paciente. Y así, amigos y amigas, es la historia, la leyenda de la enfermera del JM de los Ríos. Y fíjense, yo
por lo que he estado averiguando, lo que hemos estado viendo, realmente casi todos los hospitales tienen sus propias leyendas. Sí. Hay una muy conocida también, que no la vamos a tocar, pero la mencionamos, y es la enfermera del Hospital Vargas. Pero el Hospital Vargas se dice que esa enfermera incluso pasa tratamientos. Hay pacientes que dicen que no, cuando viene la enfermera a ponerle un tratamiento, dicen, no, ya la enfermera vino a tal hora y me la puso, y no, es que no le hemos puesto ningún tratamiento, aquí no había ninguna enfermera. No, sí, y cuando le empiezan a describir, es una enfermera que hace presencia en el Hospital Vargas, y ella pasa incluso tratamientos, coloca termómetros, ¿entiendes? Wow. Entonces es como que Como más delicado, ¿no? como que interactúa más con los como más pacientes, delicado. es como más Sí. real. No, la de en la ese JM de sentido. los Ríos hace su aparición es para avisar. Claro, en realidad. claro. De todas maneras, Pelusa, cuando aparezca la enfermera que suministre o de dólares, tú me avisas. Para yo irme y quedarme allá a pernotar. Por Dios, ni eso. Seguimos. Perfecto. Y ahora continuamos. Y me toca a mí narrarles la leyenda del enano de la Catedral de Caracas. Yo creo que esta no es muy conocida, ¿no? ¿Tú la conocías, Cielo? No sabes. No la conocí. Bueno, fíjense. Se trata de que un joven iba al encuentro en la noche, a altas horas de la noche, ya prácticamente de madrugada, iba a un encuentro amoroso con una muchacha. Entonces, él iba caminando cerca de la Plaza Bolívar de Caracas. Estaba haciendo mucho frío. Entonces él, para calmar el frío y los nervios por el encuentro amoroso que iba a tener, él saca un cigarrillo, y cuando ya va caminando y va pasando por el frente de la puerta principal de la catedral, él saca su yesquero e enciende el cigarrillo. Pero en eso él sintió como un escalofrío y sintió como unos pasos que venían detrás de él. Y allí él se recordó que la abuela siempre le decía, nunca andes en la noche por los alrededores de la catedral, porque por allí sale un espanto. Y él se recordó de eso y no se atrevía a mirar. Pero en una de esas escuchó como un gruñido, como un aullido, y cuando volteó se dio cuenta que era un perro. Entonces él se empieza a burlar del mismo, él se ríe y dice, ay, qué tonto, me asusté y era un perro, simplemente un perro. Cuando él sigue caminando y llega a la esquina de la torre de la catedral, él logra ver una silueta chiquita que estaba pegado de la pared. Y esa persona le levanta la mano como en señal de saludo. Y el muchacho también, oye, lo saluda, ¿no? Pero el enano le hace seña de que se acerque. Entonces el muchacho un poco temeroso, pero a la final, bueno, ya se le había pasado un poquito el miedo de hacía rato, se acerca y el enano le dice, ¿me puedes dar fuego? Entonces el muchacho dice, ¿cómo no? Saca otra vez el yesquero y cuando se lo acerca al enano, el enano empieza a crecer, a crecer, a crecer. El muchacho queda paralizado, petrificado, no podía moverse y el enano empezó a crecer y le salieron unos colmillos terribles, se transformó. El enano llegó a tener la misma altura de la torre de la catedral. En eso el muchacho, por supuesto, cuando el enano, ya no tan enano, se voltea y le dice, gracias por el fuego. Ahora dime, ¿me quieres acompañar al sitio donde hay fuego eterno? El muchacho allí le da aparentemente un infarto y muere. A las primeras horas de la mañana viene bajando una chica con la que él se iba a encontrar en la madrugada. La joven venía triste y molesta porque la habían dejado embarcada, pensando en mil cosas de por qué su enamorado no había llegado a la cita. Y ella venía con su malestar y cuando llega a la esquina de la torre ve un grupo de personas que están hablando y un bullicio. Ella se hace paso entre la gente y cuando llega a la entrada de la catedral, allí abajo en la torre, ve un cuerpo en el piso y cuando los camilleros lo levantan, ella se da cuenta que es su enamorado. En eso, cuando ella lo ve y le dicen ha muerto, se escucha una señora, una anciana, que se le para a un lado y dice, seguro que tuvo un encuentro con el enano de la catedral y por eso falleció. Y entonces es bien conocido en Caracas que no se debe transitar por esas esquinas de Caracas a horas tempranas de la madrugada, o sea, de la noche, 1 de la mañana, para evitar este tipo de encuentros. Y eso le sucedió.
Bueno, importante, Pelusa, ya sé que por ahí no voy a pasar. Que no tenemos nada que hacer por ahí. Nada para que empezar. ver. Bueno, amigas y amigos, yo voy a comentar sobre la historia de la curva de las monjas de Lara. Cuenta la historia que eran tres monjas que vivían en Barquisimeto. Las tres monjas querían conocer Mérida, querían conocer el Pico Bolívar, Apartaderos, disfrutar de lo espectacular que tiene el estado Mérida. Entonces las monjas contratan a un chofer con su vehículo y resulta que en una famosa curva de la vía de Barquisimeto a Carigua hay un accidente. Esa curva tenía el nombre de la curva del diablo, todavía es conocida en parte como curva del diablo. Y una de las monjas queda decapitada, la segunda monja muere en el sitio y la tercera fallece en el hospital. A partir de ahí, esa curva es conocida como la curva de las monjas, porque dicen las historias, los conductores, gandoleros, etcétera, que hay tres monjas que aparecen en esa curva, que a veces ellos van manejando y en el asiento de atrás aparecen las monjas y piden la cola para un convento que está adyacente. Cuando los conductores se ponen nerviosos, se asustan, evidentemente no van al convento, las monjas hacen que tengan accidentes. La misma historia dice que si el conductor la lleva al convento, más bien las monjas los bendice. También hay otra parte de la historia que cuando van manejando los conductores ven tres luces a la distancia y cuando se está llegando ven la imagen de las tres monjas. Eso ha provocado determinados accidentes en el sector. Y esa es la historia de las monjas de la curva de Lara. Tú sabes que aquí en Miranda, en Yare, hay una curva, yendo de Cumare para Yare, hay una curva que es conocida como la curva del muerto. Y yo tengo unos amigos, señores, que ellos antes manejaban mucho hacia esa zona por cuestiones de negocio. Iban dos hermanos, el que iba manejando y el otro. Y entonces ellos dicen que, es por eso te digo, el tema de las curvas donde ha habido accidentes drásticos, normalmente quedan esas almas como penando. Bueno, el hermano va hablando con el otro, el chofer va hablando con su hermano y va comentándole y todo. Y hay un punto en el que el hermano le dice, ya llegamos. Entonces el chofer le dice, chale, vale, ¿qué pasó? Vengo hablando contigo desde hace rato. Y dice, no sé, yo estaba dormido. Resulta ser que se comenta que cuando se pasa por esa curva también se monta el espíritu de una persona, de un hombre, ¿no? Él iba hablando, era con el espíritu, no con el hermano. Y hay ocasiones que relatan que en esa curva también ese muerto pide un cigarro. Imagínate, se monta en el carro y pide un cigarro. Menos mal que yo no fumo. No, cielo, yo pasaba cuando en esa época teníamos el carro, me tocaba pasar por esa zona. Yo le tenía, como, bueno, ya se los dije, yo soy bastante miedosa con eso. Yo un terror de ver por ese retrovisor. Entonces yo me imagino que en la curva de las monjitas, claro, ¿quién no va a chocar? Que usted vaya en un carro solo y de repente vea por el retrovisor y vea unas personas montadas en su carro, no le digo yo, o sea, imagínate, qué impresionante debe ser eso. Uy, no. Bueno, Pelusa, por mi parte, voy a agregar una historia más corta, me viene a la mente, que es la historia de la novia de la estación del metro de Caracas de Colegio Ingeniero. Cuenta la historia brevemente de que esta era una novia que se iba a casar en ese sector. Cuando llega el día de la boda, ella se traslada. Resulta que el novio, el futuro esposo, nunca apareció. Ella esperó, tenía la familia, todo. Y ella en su desespero, lo más cercano que tenía era la estación del metro de Colegio Ingeniero. Ella se ve y se detecta por las cámaras, por el personal, operadores, personal de seguridad. Ella ingresa, baja a los andenes y más nunca apareció. Nunca se fue buscada, rastreada, nunca apareció. O sea, no se sabe si ella se tiró. Nada, ¿no? nada. Lo único que se sabe es que al pasar los años, personal civil, operadores del metro, de la estación de Colegio Ingeniero, han visto en los andenes a una mujer
del mismo parecido todo el tiempo. Pero cuando van a verificar, ya no está. Entonces se dice que es la novia en pena haciendo ese recorrido. Y eso es como un tip de la historia de la novia de la estación del metro de Colegio Ingeniero. Bueno, Cielo, fíjate, como les estábamos diciendo, si alguno de ustedes tiene algún tipo de experiencia paranormal o han tenido algún tipo o tienen algún tipo de cuento, de historia, de leyenda, déjenos en los comentarios. Fíjense que una de las tantas cosas que se comenta en los pueblos cuando nos reunimos, los primos, cuando nos reunimos la familia, echar ese tipo de cuentos, uno de los más frecuentes, y yo no sé si en los Andes también se escucha esta, Cielo, o lo habrás escuchado tú, fíjense, es el caso de las brujas. Pero no cualquier brujas. Resulta ser que frecuentemente estas son personas que adoptan una figura de un pájaro, ¿ok? Tipo como una guacharaca, ese tipo de aves. Entonces, ¿qué sucede? Hay familias, yo conocí unas en Higuerote. Ellos tenían como un patio amplio donde había una mata de mango en el medio del patio, grandísima. Ellos se sentaban todas las tardes a charlar allí, a tomarse su cafecito. Y resulta que en una de esas tantas tertulias que ellos tenían como familia, empezaron a escuchar que se reían, se burlaban. Pero es un sonido extraño, es un sonido que no es una risa, jajaja, como se ríe uno normalmente. Era algo que era escalofriante. Uno de los muchachos se da cuenta que proviene de la mata de mango y logra ver la figura de esta ave extraña y ya ellos se imaginaban que podía ser una bruja. Ya se había comentado entre los vecinos que por allí ellos tenían como vecina a una bruja. Resulta ser que ya ellos sabían y conocían el método para cazar a la bruja. Resulta que tienen que agarrar el interior de uno de los hombres de la casa y con eso tirárselo al ave, atraparla. Entonces agarran, Cielo, le dan una paliza al ave, ¿ok? Y mientras le están dando la paliza le dicen, mañana vienes a mi casa a buscar sal. Y sueltan el ave. Al día siguiente, la persona que aparezca toda mayugada allí y esto pidiendo sal, ya inmediatamente le identifican y saben ya que esa es la bruja que se nos aparece a nosotros aquí en la casa. Es muy famosa en los Andes. Sí, en los Andes, bueno, fíjate, pero aquí también. sin el ave, sino que cuando de repente tú estás salado, una secuencia que todo te sale mal, que ni calimero, entonces se dice que si al día siguiente alguien me viene a pedir sal, tú eres el que estás jodiendo. Bueno, fíjate, aquí no, aquí se hace todo este tipo de entramado para cazar a la bruja y poderla identificar, ¿ok? Y entonces ya tú más o menos sabes y dices, ok, ya yo sé que esta es la persona que puede estarme haciendo algún tipo de daño. El problema es que en estos tiempos, no, Pelusa, es complicado porque ahora generalmente el vecino te toca, pero no es por la sal, huevo, leche, bueno, te voy a decir, aceite, de todo. Mi abuela, por parte de mamá, que en paz descanse, mi abuela siempre tenía la misma creencia de no vaya a pedir nunca sal a una casa ajena, porque se comenta aquí que precisamente quienes piden sal son las brujas, ¿entiendes? Entonces, no, nada. Y otra, para darle, ir terminando, ir concluyendo aquí con estas historias y con estos cuentos. Aquí en el cementerio de Cuba hubo un caso de una niña que le pegó a la mamá. Y la mamá también la maldijo a la niña. Y cuando la niña muere, resulta ser que no podían cerrar el ataúd porque la niña murió con la mano levantada, ¿ok? Por el golpe que le había dado a la mamá. Eso fue todo un tema. Y las personas, los vecinos de esa zona, cerca del cementerio, todavía hoy en día, ellos dicen que en horas de la madrugada se escucha y muchos han visto la sombra de la niña salir pidiéndole la bendición a la mamá. Bendición, mamá, con la mano levantada en los alrededores del cementerio de aquí de Cuba. Ahí se las dejo. No voy a pasar por ahí tampoco, definitivamente. Yo tampoco. Bueno, Pelusa, tu despedida. Bueno, mis queridos altavoces, gracias por estar con nosotros. Espero que este programa haya sido de total agrado para ustedes, hecho con mucho cariño, como siempre. Esperamos sus comentarios. Gracias por las sugerencias que nos han hecho con respecto a los otros programas. Van a ser tomadas en cuenta. Y bueno, como siempre les digo, recuerden, no desesperen.
que los grandes caminos comienzan a construirse primero colocando pequeñas piedras y después vemos los resultados bellísimos. Bueno, amigos y amigas, de verdad ha sido un gusto, un placer. No se permita que esta historia bella venezolana se pierda. Vamos a transmitirlo de generación en generación. Queremos dar gracias a las autoridades del Museo General Ezequiel Zamora, muy atentos ellos. ¿Verdad? Es un sitio para venir a visitar y relajarse. Y como dice mi amigo Miguel Ángel Landa, haga el bien y no mires a quién. Y como digo yo, simplemente disfrutemos del recorrido. ¿Ok? Cuídense. Chao, Chao. se les quiere.